Hola amigos, en este video vamos a recrear la corona de la princesa Jasmine de la película animada de Disney, Aladdin. En mi caso voy a empezar quitándole estos dientecillos a la diadema con una pinza, ya que no encontré una que fuese completamente lisa. Si tú encuentras una vincha o diadema lisa sin estos dientecillos, mejor, porque me tomó más tiempo de lo que creí quitarlos y que quedara todo liso. Mi vincha tiene un diseño con hoyitos, así que voy a pegarle un cartón encima para cubrir toda la superficie porque la diadema de Jasmine es lisa y de color entero. No hay mucha ciencia en este paso, solo pones la silicona y pegas. Un tip que te puedo dar es sujetarlo con estos clips grandes y luego esperar a que seque todo. Después de que todo esté seco, cortamos los excesos. Estoy cortando de tal manera que queda un borde alrededor que también voy a cortar, pero de manera más cuidadosa. Este paso lo puedes obviar si, como te dije al principio, compras una diadema completamente lisa, pero en mi caso yo estoy utilizando una que ya tenía en casa, por eso es que le estoy poniendo este cartón y todo eso. Luego de terminar con ese paso, vamos a forrarla con la cinta de tela que compramos. Esta cinta es súper fácil de conseguir y viene en muchísimos colores, así que no va a ser complicado encontrar el color. Te recomiendo que la cinta sea un poco gruesa, tiene que ser más ancha que el grosor de la vincha. Para pegar esto puedes utilizar silicón caliente o silicón frío o el pegamento que tengas a la mano. Yo usé silicón frío porque es el pegamento que tengo a la mano y a pesar de que no se seca rápido, se me hace más fácil trabajar con silicón frío porque el silicón caliente requiere una pistola de silicón que tiene que estar conectado a la corriente y es un poco peligroso también porque te puedes quemar, pero si tú eres bueno manejando la pistola de silicón, utilízala. La idea la dejo acá, ustedes pueden optar por otras opciones, no es necesario que sigan al pie de la letra o exactamente cada uno de estos pasos. En los extremos de la diadema yo dejé unos centímetros más de cinta para poder doblarlo, así como ven en el video, para que al final se vea mejor. Le puse una capa de cinta a toda la vincha, pero sentí que debía darle otra, así que encima pegué otra capa más de cinta, pero si tú deseas puedes dejarlo con una sola capa o incluso podrías ponerle primero una capa de una cinta de color blanco y encima la de ese color, porque igual la primera capa de cinta no se va a ver, pero en mi caso yo ya había pegado la primera capa de cinta de ese color, así que solo me quedó continuar.
Ahora vamos a hacer la parte de la gema que va encima de la corona de jazmín, que es en sí lo más importante, porque si no solo sería una vincha de color aqua o verde agua, o no sé cómo lo llamen a este color. Me olvidé el nombre del color. How dare you? Turquesa, es turquesa. Según yo estoy haciendo esta parte de la corona desde cero con dos materiales súper fáciles de conseguir, que es la porcelana fría y el silicón caliente. Con el silicón caliente vamos a hacer la gema. Hay miles de tutoriales en los cuales te indican cómo hacer esta gema. Yo les hice una plantilla que en realidad solamente son 2 óvalos. Ahí te dejo las medidas al inicio del video. Igual sabes que todas las plantillas de mis videos o de los próximos videos que vienen van a estar en el grupo de Facebook, por eso es importante que te unas al grupo. Corté esta plantilla, la pegué debajo de un pedazo de vidrio. Este pedazo de vidrio lo saqué de un cuadro, literalmente de un portafotos. Encima del vidrio, por la parte en la que no está el papel, por el otro lado, tomé la pistola de silicón y empecé a rellenar por dentro de la línea del óvalo más pequeño, y así hice la gema. Aunque esto parezca fácil, a mí no me resultó tan fácil, porque he visto miles de tutoriales en los que pareciera que fuese súper fácil hacer este tipo de gemas con silicón, pero hubo varios intentos, así que si tú no lo logras a la primera, no te preocupes. Inténtalo varias veces y te va a salir. A mí me salió como al 4.º intento. Hice más de 4 intentos, pero de todos, los últimos me salieron más o menos, pero el que más me gustó fue el intento 4, así que voy a trabajar con ese. Le di capas de esmalte a la gema, entre comillas, a nuestra gema de silicón. La pinté primero con este color claro y luego le di capas de color azul. Estoy utilizando esmaltes para uñas. Los colores que ustedes utilicen no tienen que ser exactamente iguales a estos. Incluso el color azul debería ser un poco más claro, pero yo no tengo. Como les digo, yo utilizo los materiales que ya tengo en la mano. A esta gema de silicón también le puedes añadir esmalte transparente para darle más brillo. La parte dorada que va alrededor de la gema yo la hice con porcelana fría. Yo creo que todos en algún momento hemos utilizado o hecho alguna figurita o algo con porcelana fría, así que esto no es nada de otro mundo. Agarras la masa, la aplastas, le das forma yo me ayudé de una regla, de un cúter. Si van a usar cúter, tengan mucho cuidado, por favor, no queremos accidentes. Para la gema es muy complicado encontrar gemas que sean exactamente del tamaño que uno quiere, por lo que yo misma me ideé una forma. No es la mejor, no se va a ver tan bien, pero es una manera de hacerlo tú mismo. Yo podría ponerles en este tutorial que consigan una gema de tal color y tal tamaño, pero sé que no todos podemos conseguir esos materiales tan fácil, no todos tenemos tiendas cerca en las que vendan exactamente el mismo material, y a veces eso me enoja un poco ver eso en algunos tutoriales en los que te dicen consigue tal cosa que no es tan fácil de conseguir, y a veces ni siquiera te dicen dónde la consiguieron, que es lo peor. Para darle un mejor acabado, yo lijé la pieza de porcelana fría una vez que ya estaba seca. Y luego le di una capa de color dorado con pintura acrílica a toda esta pieza. Yo creo que también podrías usar esmalte para uñas para pintar esta parte, pero yo no tenía esmalte dorado. Pero como les digo, trabajen con lo que ustedes encuentran, con lo que crean que se verá mejor.
Para pegar la parte azul a la parte dorada con la punta de la pistola de silicón, calenté la pieza que está hecha de silicón, luego le eché una gota de silicón, la presioné fuerte contra la otra pieza y se unió. Bueno, luego para pegar esta nueva pieza a la diadema turquesa, no quería utilizar silicón caliente porque tenía miedo que se arruinase por algún descuido, así que quise utilizar pegamento de contacto o esos pegamentos que suelen ser muy fuertes, que pegan todo. Pero no funcionó, se despegó. Así que me rendí y utilicé el silicón caliente. Y bueno, sí pegó, pero lo tuve que mantener presionado por unos 5 minutos. O tal vez un poco menos, pero pegó. Como tuve que hacer presión para que se pegaran, dejé huellas de dedo encima de la gema. Con un algodón y un poquito de quita esmalte, froté la gema ya que la había pintado con esmalte. Y bueno, así nos queda la diadema de Yasmín. La verdad no quise hacer de este un tutorial en el sentido de la palabra, de una demostración de pasos que ustedes tienen que seguir fielmente para que les salga el producto final, sino que es más como un experimento, como que una idea de cómo hacerla y qué tal me fue a mí con mi idea. La verdad no me quedó perfecta, pero sí se parece y no sé, me parece una buena idea porque si bien Yasmín de Aladdin no es una de mis princesas favoritas, es la princesa favorita de muchos. Decidí hacer esto porque la podrías usar para algún cosplay o un disfraz para Halloween o incluso puede ser para regalo. Me llamó la atención realizar este tutorial ya que se iba a estrenar la versión live action de esta película. Tenía planeado que este video saliera muchísimo antes, pero ya pasó más de una semana del estreno, me parece. Cuéntame si tú ya viste la película o les parece bien que Disney haga live actions de películas animadas. Voy a empezar a hacer una dinámica en Instagram. En cada uno de los videos comiencen a seguir la página de Instagram. Bueno, esto es todo por este video. Hasta el próximo video, amigos.